Ahora sí, ahora está grabando. Muy bien. Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar sobre la energía en el movimiento armónico simple. Ya en las clases anteriores hablamos sobre el tratamiento eh, del movimiento armónico simple en términos de las fuerzas. Fuimos capaces de encontrar una ecuación de movimiento que me predijera las principales variables dinámicas del sistema masa-resorte. Entonces, en este caso fuimos capaces de determinar posiciones, velocidades, aceleraciones, describir el movimiento, saber en qué puntos la velocidad era máxima, la aceleración era máxima, y encontrar variables que describen la oscilación, como la frecuencia, el período, la frecuencia angular. Entonces, vamos a complementar ese estudio haciendo un análisis de energía. Es decir, vamos a describir la energía mecánica del sistema, y la idea de la clase de hoy es mostrar que este sistema pues es un sistema de tipo conservativo, o sea que puedo usar el principio de conservación de energía para poder estudiarlo y para resolver algunos problemas que se facilitarán más por esta vía. Entonces, lo primero es, pues voy a hacer un dibujo en un determinado punto del sistema masa-resorte. Entonces voy a tener un resorte, una masa, y en este punto, pues respecto a una referencia, el objeto va a tener una distancia X y va a tener un vector de velocidad en X. Podría ser cualquier punto de la oscilación. eh, la idea solo es ejemplificar eso. Entonces, yo quiero en ese punto saber cómo es la energía debido al movimiento de la partícula y debido al estiramiento del resorte, o sea, la componente elástica que éste tiene. Ok, lo primero es recordar la definición de la energía mecánica. La energía mecánica es igual a la sumatoria de la energía cinética más la energía potencial. En este caso es energía potencial, va a ser una energía potencial elástica debido a la presencia del resorte. Entonces recordamos que la energía cinética se expresa como un medio de la masa por la velocidad en ese punto X al cuadrado, y la energía potencial elástica para un resorte es un medio de K por X al cuadrado, donde K es la constante del resorte y X es el estiramiento o la compresión a la que está sometida el resorte. Ok, entonces recordemos que nosotros ya teníamos expresiones para estas variables de la velocidad y de la posición. Entonces sabemos que X es igual a coseno de omega t más phi, y que la velocidad es menos a omega seno de omega t más phi. ¿Ok? La velocidad en X. Así que ahora lo que voy a hacer en función de determinar esa energía potencial es sustituyendo estas dos expresiones anteriores, y pues la energía mecánica me va a quedar un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. La velocidad al cuadrado sería la última ecuación al cuadrado. El signo negativo se cancela y me va a quedar a cuadrado, omega cuadrado, seno cuadrado de omega t más phi, más la energía potencial, que sería un medio de K por X al cuadrado, pero X es A coseno de omega t más phi, o sea, A cuadrado coseno cuadrado de omega t más phi. Muy bien, entonces un paso intermedio aquí es reconocer que en el primer término yo tengo por aquí
la multiplicación de la masa por omega cuadrado. Entonces, recordar que esto es igual a K, ya que dedujimos anteriormente que omega cuadrado para sistema masa-resorte es igual a K sobre E. Entonces puedo sustituir y lo que voy a notar entonces en ambos términos es que tengo un factor común y es un medio de K por A al cuadrado. Y este paréntesis me va a quedar una identidad trigonométrica que es el seno cuadrado de omega t más phi más el coseno cuadrado de omega t más phi. ¿Ok? Y eso es igual a ¿qué? Lo que está en paréntesis. 1. A 1, ¿no? Entonces, encuentro finalmente lo que estaba buscando y es que la energía mecánica es un medio de K por A cuadrado. Y lo más importante a notar de esto es que este es un valor constante. Si se fija, solo me queda en términos de variables constantes. K es la constante del resorte y A es la amplitud que queda fijada en el momento que nosotros iniciamos la simulación, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, lo que puedo decir sobre esto es que E es una constante del movimiento. Entonces, en todo punto, significa que en todo punto, la energía mecánica va a ser igual a un medio de K por A cuadrado. Pero recuerde que a su vez, la energía mecánica es la suma de la energía cinética y la energía potencial elástica. Entonces, lo que eso quiere decir es que en todo punto, cuando yo sume la, la componente de energía cinética con la componente de energía potencial elástica, esta me va a dar el mismo número siempre. Donde sea que yo las mida, me va a dar el mismo número. Y ese número es un medio de K por A cuadrado. Ok, entonces, para visualizar esto, vamos a usar un simulador similar al que les mostré en las clases anteriores, solamente que este pues es un poco más completo porque me permite a mí ver muchas cosas. En este simulador, ustedes pueden notar que aquí se ve el sistema masa-resorte, me indica el punto de equilibrio, me indica la amplitud y el negativo de la amplitud, o sea, X máximo y menos X máximo. Yo puedo modificar tres valores para la oscilación, puedo modificar el estiramiento o la compresión del resorte, puedo modificar la masa del bloque y puedo modificar la constante del resorte. Entonces, ya un sistema similar a ese ya lo habíamos visto en la simulación anterior, pero lo que tiene este pues de ventaja respecto al simulador anterior es que este me permite ver cómo cambia la energía en términos de la posición para la oscilación. Y además, en tiempo real, me va a estar mostrando cómo son las gráficas de posición, velocidad, aceleración, energía cinética y energía potencial. Entonces, si usted nota, vamos a centrar nuestra atención en la gráfica del medio, la que dice energía en términos de posición. Entonces, note que ahí hay tres líneas. La primera es la línea horizontal, la cual está marcada con un ME. Eso significa la energía mecánica. Entonces, ahí se logra notar cómo la energía mecánica es la misma en todo punto. O sea, esa no va a variar. Mientras que para la energía potencial se muestra una parábola que es cóncava hacia arriba. Y para la energía cinética se muestra una parábola que es cóncava hacia abajo. Ese es el comportamiento que tienen ambas componentes de energía
a lo largo de la oscilación. Entonces, en la medida que yo me vaya moviendo de un punto a otro, esos puntitos que aparecen ahí marcados sobre las curvas se van a ir desplazando y me van a ir dando una idea de quién es, sería cuánto vale cada componente de energía y cómo al sumarlas me sigue dando la energía mecánica. Entonces voy a poner a correr esto para que lo vean. Y fíjense cómo en la medida que la oscilación va avanzando, esos puntos van cambiando ahí sobre la gráfica, pasa por el punto de equilibrio, luego llegan a la amplitud, luego pasan otra vez por el punto de equilibrio y regresan nuevamente al punto de amplitud máxima, ¿sí? Entonces, lo que uno puede notar ahí es lo que ya de cierta manera conocemos, ¿no? Por ejemplo, vamos a estudiar, el primer punto que vamos a estudiar es el punto de equilibrio. Es más o menos allí. Ahí el objeto, la masa está en el punto de equilibrio. En el punto de equilibrio la X vale 0. Entonces significa que no hay energía potencial. Entonces vea cómo la curva de energía potencial, que es la que es cóncava hacia arriba, tiene el punto, entonces en el 0, 0 de energía. Y cuando está pasando la masa por el punto de equilibrio, tiene la máxima velocidad. Por lo tanto, la energía cinética va a tener su valor máximo. Entonces está alcanzando el máximo de la parábola y pueden notar que es completamente la energía mecánica total del sistema, que es la suma de la cinética más la potencial, es completamente cinética. Entonces, eso pasa en el punto de equilibrio. La energía cinética es máxima y la energía potencial es 0. Pero siguen dando, la suma de ambas sigue dando el mismo valor, 1/2 de K por A cuadrado. Si me muevo hacia el otro extremo, donde, donde la partícula tiene el máximo desplazamiento, o sea, X es igual a la amplitud, colocarlo por ahí. A ver, más. Allí, ok. En ese punto, fíjese en la gráfica de energía-posición, entonces ahora ocurre lo contrario. La energía potencial ha alcanzado el valor más alto y la energía cinética ha alcanzado el valor más bajo posible. Entonces, en ese punto, cuando la partícula está en la amplitud, tiene el máximo de energía potencial y el mínimo de energía cinética. O sea, la energía mecánica del sistema es completamente potencial elástico. Y entonces, en cualquier otro punto, eso no ocurre, sino que va a tener una componente de energía cinética, otra componente de energía potencial, pero sumadas, pues siempre dan lo mismo. Entonces, esa es la ventaja. También ahí se muestra al par un gráfico de pastel, ¿verdad? Donde si usted lo pone a correr, usted puede ver de forma esquemática cómo es la proporción de una energía respecto a la otra, una energía respecto a la otra. Entonces puede ver ahí en ese punto donde lo acabo de detener, la energía es mayoritariamente cinética, más o menos como 3/4 de la energía mecánica es cinética y 1/4 aproximadamente es potencial. Ok, pero por ahí, aquí es donde voy a ponerlos a pensar un poquito, por ahí acabo de pasar un punto donde lo que yo logro notar ahí, justamente, es que la energía cinética es exactamente igual a la energía potencial, exactamente igual. O sea que la suma de las dos, obviamente me va a dar la energía mecánica del sistema, pero, eh, pero son idénticas, ¿verdad? Son iguales. La energía cinética, el valor de energía cinética es igual al valor de energía potencial. Entonces, como yo ya les había adelantado,
en la primera semana, yo siempre procuro hacer preguntas conceptuales de manera que la persona que las conteste pueda ganarse unos puntos extra de la calificación total. Entonces, la pregunta es, ustedes pueden levantar la mano por medio de la aplicación, yo les voy a ceder la palabra para que lo contesten. La pregunta es, ¿dónde ocurre esto? ¿Dónde ocurre esto? ¿Dónde la energía cinética es igual a la energía potencial? Voy a pasar allá para ver a los asistentes y ver quién levanta la mano. Ok, José Mario, vamos a ver, cuéntenme. Si mal no recuerdo, en un laboratorio, creo que en un sistema aislado. ¿En un sistema aislado? No, no, no. Yo quiero saber en qué posición ocurre eso. ¿En qué posición? ¿En qué posición en X ocurre eso? Cuando la energía cinética es igual a la energía potencial. Quiero que me den un valor. Y para eso no lo, no lo, no lo inventamos o no lo buscamos por lógica, sino que tenemos que hacer un pequeño cálculo matemático. Entonces les doy unos minutos para que lo piensen y quien tenga la respuesta, pues levante la mano pues para que conteste. ¿Nadie? Douglas, a ver. No sé no estoy muy seguro, pero no sería cuando se suelte el resorte. Cuando lo sueltan. Cuando se suelte el resorte. Cuando se Sí. suelte el resorte, depende. Depende de dónde quiere que se suelte el resorte. Si en la amplitud positiva o en la amplitud negativa. ¿Dónde cree? Cuando es positiva. Bueno, entonces si lo pone cuando es positiva, entonces tendría que moverlo. A moverlo. Fíjese en el gráfico de pastel. Otro más. Otro más. Ahí. ¿Qué logra ver? Que la energía potencial es toda la energía mecánica y que la energía cinética es cero. Entonces ahí no son iguales. ¿Sí lo ven? A ver, Summer. No sé si así se pronuncia. En el punto de equilibrio. En el Cuando punto de pasa por equilibrio. Ok, vamos a hacer lo mismo que con su compañero. Vamos a mover al punto de equilibrio. Permítanme. Por ahí más o menos. Vamos a moverlo. Un poco atrás. Ahí.
Entonces, ¿qué se logra ver en las gráficas? Que la energía mecánica es completamente cinética y que la energía potencial es cero. O sea, no son iguales. ¿Sí lo ve? Ok, Ronald, a ver. Yo lo que hice fue que igualé las ecuaciones de energía cinética y la energía potencial, y me dio Ok. que el X sería igual a la raíz cuadrada de la masa por la velocidad al cuadrado sobre la constante del resorte. La X le daría, a ver. Raíz cuadrada de la masa por la velocidad al cuadrado sobre K. O sea, todo eso dentro de la raíz. Ah, casi, casi, casi. Porque realmente ese no es, sí es un valor de X, pero quedan muchas variables ahí en juego. Todavía queda la velocidad y todo, entonces no es un valor nato de distancia. Habría que saber cuánto vale la velocidad ahí, habría que saber cuál es el omega, se necesita mucha información, pero va por un buen camino. Bien, una participación más. Ya Ronald les dejó el camino servido, casi, para encontrar la respuesta. Nada. Bueno, entonces lo voy a hacer yo, de manera que ustedes puedan ver cómo se calcula esto. Sí. Entonces, cuidado con este tipo de preguntas, porque más o menos así son las preguntas eh, conceptuales de los controles de lectura, de los exámenes. Entonces uno tiene que usar las ecuaciones, razonar sobre algo relacionado con las ecuaciones, ¿verdad? Y en base a eso contestar. Entonces la pregunta que yo les hago es, ¿dónde la energía cinética es igual a la energía potencial? Ok. Entonces, hay que recordar que la energía mecánica es igual a la energía cinética más la energía potencial y que a su vez es igual a un medio de K por A cuadrado. ¿Sí? Pero nosotros buscamos dónde son iguales. Así que la energía, yo puedo igualar aquí y decir que la energía cinética es la energía potencial. Y entonces decir que lo del lado izquierdo es 2 veces la energía potencial igual a un medio de K por A cuadrado. Entonces sería 2 veces un medio de K por X al cuadrado y un medio de K por A cuadrado. Entonces aquí cancelo este 2 con este 2, acá con la K, y simplemente me va a quedar X igual a al cuadrado entre 2, X al cuadrado. Saco raíz a ambos lados, ya borro esto, y esto me queda más menos la amplitud entre la raíz de 2. Eso es aproximadamente más o menos 0.707 multiplicado por la amplitud. O sea, a una fracción más o menos de 0.77 de la amplitud se da ese valor máximo. Entonces vea que no es un punto muy conocido, ¿verdad? Pero lo que sí se nota es que está un poquito más allá de un poquito más allá. A ver, déjame aquí, es más grande.
ahí, ¿no? ¿Sí? Entonces, si logran ver, no sé qué pasó. No lo puedo hacer más pequeño. Bueno, ni modo. El, en ese punto particularmente, entonces puedo verlo directamente allá en la gráfica, ya que no puedo ver el bloque. Ahí, ¿verdad? En ese punto en particular, yo no estoy ni en la amplitud, no estoy en la mitad de la amplitud, de hecho estoy en una fracción por ahí de esto. Entonces ese es el valor. No sé si quedó claro este cálculo, o si alguien tiene alguna consulta adicional. ¿Quedó claro cómo hacer esto? Ok, bueno. Sí, 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 Lick, podría enfocarlo un ratito, Lick, solo para copiar algo que no copié. ¿Esto? Sí. Gracias, Lick. Ok, bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio para finalizar la clase de hoy. Vamos a hacer el problema 1431 del libro de texto, donde vamos a usar el tratamiento energético, de manera que nosotros vamos a hacer algo que las ecuaciones anteriores no nos permitían hacer. Resolver otro tipo de problemas que con las ecuaciones anteriores hubiera sido muy difícil de hacer. Vamos a ver. Entonces, el problema me dice, usted observa un objeto que se mueve en movimiento armónico simple. Cuando dicho objeto está pasando por una posición de 0.600 metros a la derecha de su posición de equilibrio, tiene una velocidad de 2.20 metros por segundo a la derecha y una aceleración de 8.40 metros por segundo a la izquierda. ¿A qué distancia de este punto se desplazará el objeto antes de detenerse momentáneamente para iniciar su movimiento a la izquierda? Ok, entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es, lo primero es hacer un gráfico, una imagen, una representación gráfica de lo que está pasando. Entonces, el objeto se está moviendo entre dos extremos. Este sería el punto de equilibrio, este sería menos A, este sería el punto de equilibrio y este sería más A. Muy bien, entonces, no me dice si el objeto está en la amplitud. De hecho, no, aparentemente no es así, porque dice que el objeto está en una posición 0.600 metros a la derecha de su posición de equilibrio. Y después dice que se va a mover una distancia, de manera que va a llegar a un punto donde se detiene momentáneamente y luego inicia su movimiento a la izquierda. O sea, quiere decir que el objeto está, digamos, aquí. Después se va a mover una distancia X, que es precisamente lo que ando buscando. Una distancia X se va a detener, va a llegar a la amplitud, se va a detener y luego se va a mover hacia la izquierda. Eso es lo que me están pidiendo. Ok, y yo sé que la distancia que hay entre el punto de equilibrio y la posición donde yo observo momentáneamente al objeto es de 0.600 metros. Y luego me da variables dinámicas de este movimiento. Me dice que en este punto el objeto, pues obviamente como se va moviendo hacia la derecha, tiene un vector de velocidad o una velocidad hacia la derecha. Y que como se va moviendo a la derecha del punto de equilibrio a la amplitud, entonces va sufriendo una desaceleración. Esa desaceleración la puedo marcar aquí
y va hacia la izquierda. Por eso el problema me dice particularmente 8.40 metros por segundo a la izquierda, porque el objeto se va desacelerando. Es muy importante en el problema que nosotros tengamos claros los signos de cada una de estas cantidades. Ok, entonces, pues lo primero es al observar esta figura, lo que yo puedo ver directamente es que si yo sumo, entonces notamos que si yo sumo 0.600 metros con X, eso me da igual a ¿qué? A la amplitud. A la amplitud. ¿Ok? Entonces quiere decir que mi problema lo voy a resolver restando la amplitud o restando de la amplitud los 0.600 metros de la posición en que está el objeto. Así que el problema pasa a encontrar la amplitud. Entonces, ¿cómo encuentro la amplitud? Pues vamos a usar la energía para encontrar una ecuación. Es una ecuación que no habíamos planteado antes. Se puede encontrar con las ecuaciones también de posición y de velocidad, pero esta vez lo quiero hacer para poner en práctica la energía, lo quiero hacer usando la energía mecánica. Entonces, nosotros sabemos, este es el primer punto a tomar en cuenta. El segundo es la energía del objeto en X, lo pongamos así, en X. Entonces, la energía del objeto en X es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado más un medio de la constante elástica por X al cuadrado. Y esto a su vez es un medio de K por A cuadrado. Es la ecuación que encontramos anteriormente. Bien, ahora lo que voy a hacer es despejar de esta ecuación para la amplitud. Y en función de eso, entonces voy a hacer dos pasos. El primero, pues obviamente se nota aquí, es cancelar los 1/2. Y al cancelar los 1/2, me queda mb cuadrado más k por x al cuadrado, k por a cuadrado. Segundo paso, con el objetivo de cancelar la k y además de agruparla con la masa, porque agrupada con la masa puedo meter ahí omega. Entonces voy a dividir la ecuación entre k. Por lo tanto, el primer término me va a quedar m sobre k, b cuadrado. El segundo me va a quedar x cuadrado y el del lado derecho me va a quedar cuadrado. Yo recuerdo que omega cuadrado se define como k entre m. O sea, quiere decir que lo que tengo allí es el recíproco de omega cuadrado. Entonces esto se puede escribir como b cuadrado entre omega cuadrado más x cuadrado igual a cuadrado. Entonces ahora lo que me resta es despejar para a sacando raíz cuadrada a ambos lados. No es necesario que yo use el más menos porque por definición la amplitud va a ser positiva. Y esta es una nueva ecuación que usted puede utilizar para resolver los problemas. Si usted conoce la posición y la velocidad que tiene el objeto a esa posición, entonces es capaz de determinar la amplitud. Entonces, yo conozco la posición, 0.600 metros, conozco la velocidad, me dicen que es de 2.20 metros por segundo hacia la derecha, pero me hace falta omega. Entonces, para determinar omega, voy a usar la ecuación de aceleración en función del tiempo. Este era el segundo punto a considerar. Y aquí en el tercer punto vamos a calcular la frecuencia
angular. Entonces, para la frecuencia angular, yo recuerdo que la aceleración en función del tiempo es igual a menos a omega cuadrado por el coseno de omega t más phi. Pero esto que aparece aquí es x. Por lo tanto, la aceleración es menos omega cuadrado por x. Puedo despejar para omega de esa ecuación, mando a dividir la x y el signo menos a sobre x raíz cuadrada, ¿no? Ok, entonces ahora lo que me resta es sustituir datos para encontrar omega. Yo ya tengo la aceleración. Acuérdese que la aceleración era un vector que iba hacia la izquierda y es 8.40 metros por segundo. Entonces no hay problema con ese signo menos que me acaba de dar ahí porque se va a poder cancelar. Y x ya sabemos que es 0.600. ¿Cuánto da omega? $3.74. 3.74, correcto. $3.74 radianes por segundo. Muy bien, entonces ahora que ya tengo la frecuencia angular, sustituyo en la ecuación anterior. Sustituyo en la ecuación anterior, encuentro la amplitud y ya con la amplitud sustituyo en la ecuación. Entonces la amplitud va a ser la raíz cuadrada de 0.600 metros al cuadrado más la velocidad que es 2.20 metros por segundo al cuadrado entre omega que es 3.74 radianes por segundo al cuadrado. Y la raíz de esto. ¿Cuánto da la amplitud? El omega estaba al cuadrado, Lee. Sí, sí. Puede verlo. Ah, cierto. Gracias. $0.840. 0.840. Muy bien. Entonces ahora lo único que tengo que hacer es restarle a este número. Restarle a 0.840 la posición que es 0.6. Y eso me da 0.240 metros. Muy bien, entonces ya tenemos la respuesta de nuestro problema. Quiere decir entonces que la distancia que recorre el objeto desde la posición, vamos a ir aquí, la figura, la distancia que recorre el objeto desde la posición en la cual se encuentra actualmente hasta llegar a la amplitud es de 0.240 metros, o sea, 24 centímetros. Muy bien, ¿preguntas aquí? ¿Quedó claro esto? Todo claro. Okay. Bueno, eso espero en las tareas, eso espero en los exámenes. Podría ponerlo de arriba, Liz, por favor. ¿Dónde? Un poco más arriba, pues.
desde ahí. Dale, gracias. Muy bien. Muy bien, entonces, bueno, eso termina el problema. Antes de cerrar la clase voy a hacer un cálculo adicional de otra ecuación que ustedes van a considerar muy útil a la hora de resolver los problemas. Así vamos a titular este apartado, otra ecuación útil. Y con esto cerramos el estudio del movimiento armónico simple para el sistema masa-resorte. Y después lo que vamos a hacer es nada más dar otros sistemas que realizan movimiento armónico simple. La diferencia va a ser ya con estos sistemas que no vamos a entrar en tantos detalles, porque si los otros sistemas realizan un movimiento armónico simple, todas las ecuaciones que tenemos acá aplican, con la única diferencia de que tenemos que recordar que omega, el cual salió de la ecuación diferencial de movimiento, no es el mismo para todos los sistemas. En este caso, omega, la raíz de K sobre M, solo aplica para el sistema masa-resorte. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en los siguientes sistemas. Vamos a plantear y la ecuación de movimiento, y a partir de ella vamos a encontrar omega, y ya particularizamos cada caso. Eso es lo que vamos a hacer. Muy bien. Entonces, dígame. Disculpe, entonces todo lo que hemos visto es sobre el sistema masa-resorte nomás. No. Aplica para los demás también. Lo que pasa es que yo estoy usando ya como base, si se fija aquí, pero a ver, aquí no. Bueno, en general, prácticamente todo, porque si se fija, yo estoy usando aquí cuando defino la energía cinética, estoy usando un término de energía potencial elástica, considerando el resorte. O sea que estas son ecuaciones particulares para el sistema masa-resorte. Digamos, si yo quisiera hacer un estudio energético del péndulo, entonces tendría que considerar, siempre va a haber una energía cinética, pero la energía potencial, por ejemplo, para el caso del péndulo, no es una energía potencial elástica, sino que es una energía potencial gravitacional. Entonces, el segundo término cambiaría, pero también va a encontrar que al final es un sistema conservativo. A eso me refiero. Por ejemplo, de las otras ecuaciones que hemos usado anteriormente, digamos, esta es una ecuación general para todo el movimiento armónico simple. La diferencia es que el omega va a cambiar para cada sistema. Entonces, hay que tener cuidado con las ecuaciones, ¿verdad? No es que las va a aplicar exactamente como están, sino que hay que considerar los cambios. Pero eso lo vamos a hablar en detalle cuando lleguemos ahí a ese punto. Ok. Muy bien, entonces, habíamos quedado en esto. Tenemos que un medio de la masa por la velocidad en x al cuadrado más un medio de k por x al cuadrado es igual a un medio de k por a cuadrado. Y aquí lo que habíamos hecho era que habíamos cancelado los un medio, habíamos dividido entre k, de manera que la ecuación me quede b cuadrado entre omega cuadrado más x al cuadrado a cuadrado. O sea, esto que estoy haciendo aquí es el mismo tratamiento que hice antes. O sea, el mismo punto. Si se fijan aquí, mismo punto. Ahora, lo diferente que voy a hacer es que no voy a despejar no voy a despejar para la amplitud, sino que voy a despejar para la velocidad. Entonces me va a quedar velocidad en x al cuadrado, omega cuadrado,
la amplitud al cuadrado menos x al cuadrado. Y luego aquí me va a quedar la amplitud al cuadrado, el omega cuadrado, amplitud al cuadrado menos x al cuadrado. Saco raíz a ambos lados y me va a quedar aquí un más menos omega por la raíz de x al cuadrado, de a cuadrado menos x. Entonces, esta es una ecuación que viene particularmente del estudio energético del movimiento armónico simple. Entonces, esta ecuación a mí me permite calcular velocidad o rapidez, pero ojo, magnitud. Ese es el único inconveniente con esta ecuación. Esta ecuación no me permite a mí calcular el signo de la velocidad. Esta ecuación a mí solo me da cuánto vale en un punto la velocidad en función de x. ¿Sí? O sea, solo me va a dar cuánto vale la velocidad en un punto, pero yo no voy a ser capaz de saber si la partícula se mueve hacia la derecha o se mueve hacia la izquierda. Y nosotros ya sabemos de la clase que una partícula puede pasar 2 veces en una oscilación por un punto, de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Entonces, si acaso el problema lo que le pide es solo la magnitud de la velocidad, entonces no hay problema, puede usar esto. ¿Sí? Entonces, esta ecuación, si llegara a tener la posibilidad, se complementa con esta, ¿no? Entonces, recordar la siguiente ecuación que ya teníamos, que la velocidad en x es igual a menos a por omega seno de omega t más phi. Entonces se complementa con esta, pero esta sí me da el signo. Esa es la ventaja, esta sí me da el signo. Porque está en términos del tiempo. Entonces, si está en términos del tiempo, usted puede saber desde donde inició la simulación, cuánto tiempo ha transcurrido y se va a mover hacia la izquierda, hacia la derecha. Ahí. Entonces, este sí da la dirección del movimiento, pero no la posición. Entonces, es un complemento a la anterior, ¿verdad? Y algo importante a ver aquí es que esta ecuación es válida porque también me retorna el valor de velocidad máxima. Entonces, en x igual a 0, esta ecuación me da la velocidad máxima y como pueden ver es más menos omega por a. Saco la raíz ahí de la, el a es positivo, que me queda el mismo valor que se obtiene de la ecuación de velocidad en función de tiempo. Entonces, ese es un plus que se puede obtener del tratamiento energético del movimiento armónico simple. Okay. Bueno, no sé si tienen preguntas respecto a esto o en general, ¿verdad? Alguna consulta antes de que cerremos la clase. Pues no, Link. Bueno, entonces aquí nos quedamos por el día de hoy. Espero, me parece que ya lo del campus está solventado, ya se puede entrar sin mayor problema. Entonces, espero que ya hayan descargado su tarea y pues se pongan a resolverla, ¿no? Cualquier consulta que tengan, algo que no entiendan de la redacción del problema, alguna duda ahí que tengan en el procedimiento que estén haciendo, pues pueden hacerlo sin problema. La idea de las tareas es apoyarles también, así que no hay ningún problema en que pregunten. Me pueden preguntar, mire, voy bien por aquí, tengo esta duda, no sé si puedo hacer esto, no sé si no sé qué hacer. Incluso algunos hasta me preguntan, ¿me puede dar una idea de cómo empezar? A veces uno se queda congelado y no sabe qué hacer. Entonces, sin ningún problema me pueden consultar. Bueno, entonces nos encontramos el día de mañana. Mañana vamos a hablar de otras aplicaciones del movimiento armónico simple. Vamos a hablar del movimiento armónico simple vertical. Vamos a hablar del angular. Y vamos a
hablar del péndulo simple, esos tres. Entonces vamos a conocer cuál es la conexión del péndulo simple con todas las ideas anteriores, ya que también realiza un movimiento armónico simple, solamente que bajo ciertas condiciones. Ok, entonces, bueno, voy a parar la grabación.